participantes, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a dar desarrollo a nuestro último encuentro, ¿ok? El cual vamos a abordar el último tema relacionado al módulo 4 concerniente a lo que es el derecho colectivo, ¿ok? Bueno, ya ustedes tienen allí en plataforma la actividad evaluativa correspondiente a este módulo, la cual corresponde a un análisis fílmico. Ok, la fecha tope de entrega de esta actividad es para el 12 de agosto. Entonces, bueno, tenemos un lapso de tiempo bastante amplio para su presentación. Y bueno, espero que cuando vean este material consulten también el material referente al módulo. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes presenten, estoy atenta para ayudarlos y colaborarles en lo que ustedes necesiten, ¿ok? Bien sea en cuanto a dudas referente al contenido o dudas también en cuanto a la presentación de la actividad evaluativa. Entonces, bueno, vamos a dar inicio el día de hoy a desarrollar este tema relacionado a lo que es el derecho colectivo del trabajo. Ahora bien, ¿qué es el derecho colectivo del trabajo? Es una rama del derecho laboral, ¿ok? Que se va a encargar de normar y de regular aquellas relaciones laborales concernientes a su dimensión colectiva. Esto quiere decir a las asociaciones o a las agrupaciones, ¿ok? De trabajadores y los empleadores a través de organizaciones sindicales o asociaciones de trabajadores. Eh, Aquí como lo tenemos en el material, nos indica que esta rama se enfoca en proteger los intereses y derechos de los trabajadores, ¿ok? Como colectividad, así como establecer las normas y procedimientos para la presentación, negociación y solución de conflictos entre las partes involucradas, ¿ok? Del mismo modo que podemos decir, esta área del derecho laboral, el derecho colectivo, se enfoca en la protección y regulación, ¿ok? De los derechos y también deberes de los trabajadores organizados o de los trabajadores como grupo, ¿ok? En contraposición a lo que es el derecho individual de trabajo. ¿Ok? Que ya se ocupa directamente de las relaciones entre un empleado y un empleador, pero de manera individual. ¿Ok? Entonces, seguidamente tenemos cuáles son esos aspectos principales o cuáles son esos aspectos que abarca el derecho colectivo del trabajo. Primeramente, la libertad sindical, ¿ok? Aquí se reconoce y se protege el derecho fundamental que tienen todos y cada uno de los ciudadanos, todos y cada uno de los trabajadores, ¿ok? De agruparse, de organizarse, de constituir organizaciones sindicales, ¿ok? A constituir sindicatos, afiliarse libremente a ellos, ¿ok? Y participar en actividades también de carácter sindical sin ningún tipo de represalia ni discriminación. Seguidamente tenemos la negociación colectiva. La negociación colectiva, ¿de qué se va a encargar? De regular ese proceso mediante el cual, ¿sí? Los sindicatos o estas asociaciones de empleados y los empleadores negocian y acuerdan condiciones laborales, ¿ok? Entre ellas podemos tener salarios, compensaciones, políticas de compensación, las jornadas de trabajo, beneficios adicionales, ¿ok? Y otras condiciones relativas con la ejecución de las funciones, ¿ok? La ejecución del trabajo de los empleadores. Seguidamente tenemos la huelga y paro. Aquí en nuestro material nos dice que regula el derecho de los trabajadores a hacer huelga como un medio de presión en el proceso de negociación colectiva y protege a los trabajadores contra represalias ilegales por parte de los empleadores, ¿ok? Aquí también en este aspecto se van a establecer y regular las normas y procedimientos, ¿ok? Para el ejercicio de este derecho. ¿Ok? También por parte de los trabajadores, también vamos a decir, a normar y regular las actuaciones por parte de los empleadores cuando no se logre llegar a un acuerdo, ¿ok? En las negociaciones previas, en las negociaciones colectivas. Tenemos del mismo modo la solución de conflictos colectivos, la solución de conflictos laborales. Aquí se van a establecer esos mecanismos y procedimientos que me van a llevar a resolver conflictos laborales, ¿ok? En los conflictos que se van a presentar entre empleados, entre
patronos, ¿ok? Incluyendo siempre, siempre, siempre la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿ok? Y la representación sindical. La representación sindical se basa o se refiere a esa protección de los derechos, ¿ok? De los dirigentes y de los representantes sindicales, de esos representantes que escogen, que escogen los trabajadores o que escogen los afiliados de ese sindicato, ¿ok? Para que lleven, vamos a decir el nombre, para que lleven la batuta, lleven la representación de ese sindicato, ¿ok? Del mismo modo, aquí también se encarga de proteger ese derecho de representación para que estos mismos representantes puedan ejercer sus funciones, ¿ok? Sin ser objeto de represalias o discriminación, del mismo modo como estábamos hablando de lo que es el derecho a huelga. Entonces, bueno, estos son estos aspectos principales, esos aspectos generales relacionados a lo que es el derecho colectivo del trabajo. Esta parte de lo que es los sindicatos y la libertad sindical, nosotros lo encontramos en la Ley Orgánica del Trabajo, normado a partir del artículo 353, título 7, ¿ok? Del derecho a de la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales, ¿ok? Capítulo 1 de la libertad sindical. Entonces, todo lo relacionado al derecho colectivo, a la organización sindical, ¿ok? A las organizaciones sociales, lo encontramos a partir del artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Ok. Seguidamente, ya cuando hablamos de los sindicatos, tenemos que tener en cuenta la parte de su constitución, ¿ok? Siempre que en la constitución de un sindicato, en el momento que los trabajadores deseen asociarse, deseen organizarse, tienen que cumplir una serie de requisitos, una serie de normas que conllevan un proceso, ¿ok? Eso nosotros lo vamos a encontrar a partir del artículo 381, ¿ok? De la referida Ley Orgánica del Trabajo. Eh, todo este proceso de registro también conlleva una serie de aprobaciones de las autoridades competentes, ¿ok? Se deben cumplir esos requisitos, esas exigencias a nivel legal para poder obtener esa certificación, ese estatus sindical, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos el artículo 381, como lo mencioné anteriormente, ¿ok? A partir de allí, bueno, a partir del 382, sí, nos señala los documentos para el registro, todos esos requisitos, esos documentos que son necesarios para poder llevar a cabo la constitución y el registro de los sindicatos. Tenemos el 383 que señala el acta constitutiva y esos estatutos, ¿ok? Señala que los sindicatos deben presentar sus estatutos y la documentación requerida para su registro. Entonces, muchachos, aquí debemos hacer lectura. Entonces, esto es súper importante también que lo tengan en cuenta para el momento en que realicen su actividad evaluativa, su análisis fílmico, ¿ok? Dar lectura a partir del artículo 380 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Ok? Tenemos entonces lo que es ese registro de los sindicatos. Este registro es un paso súper importante, es el paso fundamental, ¿ok? Para que se le pueda dar ya calidad, para que se le pueda conferir ese reconocimiento legal y puedan ejercer sus funciones ya como un grupo de trabajadores debidamente organizados y puedan también ejercer sus derechos, ¿ok? Los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales nosotros podemos hacer referencia, exactamente los mismos que acabo de mencionar a partir del artículo 381. Allí nos hablan de lo que son los requisitos, ¿ok? Cada uno de los requisitos que son requeridos para realizar ese proceso de registro. El acta constitutiva, súper importante que hagan énfasis en el 383 y el 384, que aquí dispone, ¿ok? ¿Cuáles son esos requisitos del acta constitutiva y los requisitos de los estatutos? Seguidamente, bueno, ¿cuáles son las normas estatutarias, ok? Estas normas estatutarias, ¿qué es lo que van a recabar? O sea, son, vamos a decir, esos principios que me van a regular, ¿ok? El funcionamiento y la organización interna, ¿ok? Cómo va a trabajar internamente ese sindicato. Sin embargo,
como todo, toda organización, esta serie, vamos a llamarlo de requisitos, de normas internas de funcionamiento, de afiliación, tienen que ir apegados a la ley, ¿sí? Seguir los límites legales que se encuentran establecidos en la ley. Seguidamente, bueno, los artículos de la ley que me hacen mención a ellos a partir del 382, donde me establece la obligación de los sindicatos de contar con estatutos. El 384 señala que los estatutos deben adecuarse a la ley y no pueden contener disposiciones contrarias a los derechos fundamentales de los trabajadores, ni pueden ir en contra eh, del menoscabar ningún tipo de derecho, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, con relación al análisis fílmico que ustedes tienen que realizar, de verdad, les pido que hagan énfasis en el artículo 370, ¿ok? Que se refiere a ese derecho de afiliación. Perfecto. Tenemos entonces, ¿cuáles son esos derechos individuales, ¿ok? Para poder ejercer la libertad sindical? Lo vamos a encontrar en el artículo 355. Aquí sí quiero hacer un aparte y bueno, vamos a proceder a leer lo que menciona el artículo en sí. El artículo 355, relativo a los derechos individuales de la libertad sindical, nos indica que la libertad sindical de los trabajadores comprende el derecho a organizarse para la defensa de sus derechos en el propósito social del trabajo, afiliarse libremente a la organización sindical que decida. No puede ser obligado u obligada, ni constreñido ni constreñida directa e indirectamente a formar parte o no de un sindicato. La afiliación por parte del trabajador a un sindicato no puede tener ningún tipo de coacción. Tiene que ser una decisión totalmente personal, ¿ok? También el derecho a no afiliarse o separarse de una organización sindical a libre voluntad, sin que ello comporte lesiones o perjuicios de cualquier naturaleza. Elegir y ser electo o electa como representante sindical, intervenir activamente en el proceso de formación del sindicato para la defensa de sus derechos e intereses en el proceso social del trabajo, participar democráticamente en la toma de decisiones de la organización sindical y ejercer libremente la actividad sindical. ¿Ok? Aquí tenemos los derechos los individuales. Seguidamente, en el artículo 356, tenemos lo que son los derechos colectivos. Hagamos lectura porque de verdad quiero que tengan bastante claros estos dos artículos, porque de verdad les va a servir bastante para poder desarrollar la actividad evaluativa que ustedes tienen que presentar, bueno, a fin de que podamos dar evaluación como tal a este último módulo. Con referencia a los derechos colectivos, ¿ok? De la actividad sindical tenemos constituir federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional, en la forma que estimen conveniente. Afiliarse a federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional, sin autorización previa, y a separarse de las mismas si lo consideran conveniente. Redactar sus propios estatutos, organizar su administración interna y formular su plan o programa de acción. Elegir en el marco de la democracia participativa y protagónica a su directiva sindical. Ejercer el derecho a la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos colectivos del trabajo. Y en el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, el ejercicio del derecho a huelga dentro de las condiciones previstas en esta ley, que era uno de los aspectos importantes que hablábamos hace un momento, ¿ok? Del derecho colectivo del trabajo, ese derecho a huelga, ¿ok? En el cual pues bueno, los trabajadores pueden hacer parte de él cuando no se logran llegar a acuerdos, ¿ok? Entre la asociación de trabajadores y los empleadores. Entonces, bueno, muchachos, de verdad, vuelvo y les insisto, hagan lectura de la ley, no tienen realmente que dirigirse a, vamos a decir, a mucha bibliografía para poder realizar el análisis. De verdad, céntrense a partir del artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo. Igual este material de consulta y de referencia lo voy a dejar en la plataforma. Tienen, como les comenté hace un momento, pues bastante plazo para poder realizar el análisis. Si al final, a modo de conclusión, ustedes, bueno, quisieran también realizar un aporte de lo que es la realidad
del derecho colectivo, de la participación colectiva en Venezuela, bienvenido sea, ¿ok? Que eso también les va a ayudar muchísimo para el desarrollo de la actividad. Bueno, muchachos, quedo atenta, ¿ok? A cualquier duda, cualquier pregunta en la cual yo les pueda colaborar, bien sea referente al tema. Si ustedes desean algún material adicional con el que les pueda colaborar, también estoy pendiente, o también con relación al desarrollo de la actividad evaluativa. Entonces, bueno, muchachos, muchísimos éxitos, saludos y estamos en contacto.